Amén. Gloria a Dios. La paz de Dios, hermanos. Dios les bendiga y a todos todos ustedes son bienvenidos, quienes estén por primera, segunda, tercera vez o ocasionalmente o recurrentemente, como todos los que estamos aquí los domingos. Bienvenidos sean todos ustedes. Los jóvenes van a estar juntos a recibir su tema. Hoy tienen un convivio por ser Día del Joven, y que los jóvenes pues pongan esa palabra en su corazón: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, ¿verdad? Anhelamos que nuestros jóvenes sigan siendo formados por el Señor en su voluntad. Amén. Así que bueno, hermanos, yo le pido que si usted quiere acercarse un poco más, no hay lugares reservados, usted puede acercarse, sentarse donde se sienta mejor, pero hay lugares aquí libres. Mire, ¿por qué las pruebas? ¿Por qué tenemos pruebas? ¿Ha sido probado usted últimamente? ¿Por qué tenemos que ser probados? Este canto último dice: Él me fortalecerá, Él me levantará. Y realmente no quisiéramos ser probados, pero es necesario. Y más de una ocasión nos hemos preguntado por qué tenemos que ser probados. Es muy seguro que usted esté pasando una prueba. No le extrañe, que no le sea de sorpresa decir, pero ¿por qué? No. Si usted está pasando por una prueba, yo le quiero invitar en esta mañana que a la luz de la palabra de Dios le encuentre usted un significado. Y para ello quiero pedirle que leamos juntos en la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 1. En su capítulo 1 vamos a leer solamente el versículo 7. Y con este versículo vamos a entrar a este tema. Y le pido que lo leamos en dos ocasiones. Dice así, primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Dice: para que, sometida a prueba, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tome asiento. Esta carta que escribe Pedro, si usted la ha leído, es una carta que va dirigida a los expatriados de la dispersión, dice, en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Cuando el evangelio se comenzó a predicar en Jerusalén después del derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, comenzaron a convertirse no solamente gentiles, sino también muchos judíos. Esta carta va dirigida a los judíos creyentes principalmente. Ahora, habían sido dispersados, expatriados. Últimamente aquí en Estados Unidos se está dando mucho el asilo político de personas que vienen de Centroamérica, de México, por motivos de amenazas de muerte, por situaciones políticas. Y tienen que salir de su tierra, tienen que ser expatriados forzosamente y piden asilo. Pero en el caso de los que le escribe Pedro, no fueron expatriados de esa manera. Por causa de su fe, los cristianos empezaron a ser perseguidos para ser llevados a la pena capital, que es la muerte. Pedro les escribe esta carta y les dice a los expatriados de la dispersión. Habían dejado sus casas, habían dejado sus tierras, y no por causas políticas, no por causas de problemas de tierras que se están peleando por herencia, no, por causa de su fe.
Y entonces Pedro les dice a estos cristianos claramente: por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La prueba nos trae aflicción. Ninguno de los que está aquí desea ser probado, pero es necesario que seamos probados. Ahora, ¿por qué? Pedro les explica en el versículo 7 que es necesario que la fe sea sometida a prueba, como el oro. Si usted un día llegó a estar en algún taller donde o alhajas o preparan utensilios de oro, tienen un proceso, tiene que ser sometido este material para que se quite la escoria, para que se quite lo que no sirve y quede en sí el oro puro. Pedro ejemplifica nuestra fe más preciosa que el oro. Entonces, si usted está pasando una prueba, hermano, en su familia, hermana, en su vida, yo le quiero decir que qué bueno que está aquí, porque Dios quiere darle una palabra a su corazón, no de parte mía, sino de parte de la Santa Biblia que hemos leído. Primeramente, debo recordarle también, antes de que veamos el primer propósito por qué somos probados, es porque también la Biblia asegura que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Usted se puede preguntar, ¿cómo me puede ayudar a bien esto que me está preocupando, me está desgastando, me está afligiendo? No he dormido por esta situación. ¿Cómo me va a ayudar para bien? Bueno, si usted se asegura de que está amando a Dios, de que usted le ha entregado su vida a Dios, de que usted sabe que todo está en el control de Dios, dice la Biblia que todas las cosas les van a ayudar a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito, aunque ahora usted no lo vea, aunque ahora es doloroso, aunque ahora le trae pena, aunque ahora le trae dolor. Es necesario, primeramente, porque las pruebas sacan a luz lo que hay en nuestro corazón. Dice la Biblia que el corazón es engañoso más que todas las cosas. No confíe en su corazón, confíe en la Biblia. Hay personas que dicen, ¿qué te dice tu corazón? Yo les digo, tengan cuidado, porque la Biblia dice que el corazón es más perverso que cualquier cosa. Hay personas que dicen, es que mi corazonada. No, el corazón nos puede engañar. Por eso dice la Biblia que nosotros debemos pedirle a Dios que escudriñe mi corazón. Quiero decirle que la mayoría de las pruebas que yo he pasado, analizado, me ha ayudado a sacar lo que hay en mí y me ha hecho ver realmente quién soy. ¿Por qué amo a Dios? ¿Por qué le sirvo? Dios me hace ver. Esta prueba te va a hacer ver lo que no ves, porque Dios quiere que no me quede en esa estatura, quiere seguir obrando en mí para que siga creciendo en su gracia. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Por qué esa prueba? ¿Por qué estoy viviendo esto? Porque Dios le va a mostrar lo que no ve. Dios va a sacar a luz incluso cosas que son
dañinas para nuestra vida. Así que, hermano, las pruebas sacan a luz lo que hay en nuestro corazón. Dios permite pasar por pruebas porque nosotros no podemos averiguar qué hay en mi corazón. Y esa prueba le va a hacer notar todo lo que no vería si no estuviese viviendo la prueba. Anótelo muy bien esto. Siempre en una prueba dígale: Señor, ¿qué quieres sacar a luz? ¿Qué es lo que tú quieres sacar para que yo también pueda ver que no veo? ¿Qué es lo que tú quieres sacar de mí? Recuerde, hermano y hermana, que cuando nosotros vivimos en la palabra de Dios, Dios va a comenzar a llevarnos en un proceso. Usted no es obra terminada. ¿Sabía que las obras terminadas y las obras de arte se exponen en los museos? Porque el escultor ya la terminó. Por eso están en los museos, para ser admiradas. Usted no es una pieza de arte terminada. Usted y yo somos barro en las manos de Dios. Y nos está moldeando. Nos está formando. Y la prueba tiene que ser ese instrumento para que Dios saque a luz lo que hay en mi corazón. Algo que he aprendido y debemos aprender es que las pruebas nos hacen más humildes y más dependientes de Dios. Dice la Biblia que antes de la caída está la soberbia. La prueba me va a ayudar a ser más humilde de corazón. Y me va a regresar nuevamente mi mirada a donde la había puesto en un principio, hacia Dios. Hay momentos donde nos vamos a dar cuenta que nuestra vida no puede depender de nadie, ni del sistema económico, ni del sistema político, ni del sistema de salud, ni del sistema, ningún sistema humano. Nos vamos a dar cuenta que solamente Dios puede sostenernos. Cuando las puertas se cierran, cuando no hay sistema que nos pueda salvar, cuando no hay ningún sistema que nos pueda ayudar, entonces es cuando volvemos a quebrantarnos delante de Dios y decimos: Señor, no tengo a quién ir, no sé qué hacer. Y entonces el primer propósito, Dios va a empezar a sacar de mí algunas cosas que me estaban estorbando y que esa prueba me está ayudando. Y comienzo a quebrantarme delante de Dios y a volver a caminar por la senda de la humildad. Una cosa yo sí estoy seguro, que las pruebas, cuando pasamos por pruebas, muchas veces las circunstancias no van a cambiar drásticamente, pero uno sí va a cambiar. ¿Y de qué sirve que la circunstancia cambie favorablemente si yo no he cambiado? Voy a volver a caer en lo mismo. Y muchas veces usted se va a dar cuenta que las circunstancias y la situación en la prueba no ha cambiado mucho, sigue igual, pero usted ya empezó a cambiar. Usted ya tiene otra actitud. Usted ya tiene otra perspectiva. Usted tiene otra visión. Y entonces uno puede decir: mira, te preguntan, ¿cómo va la situación? No ha mejorado, pero yo sí he mejorado. Entonces se está cumpliendo el propósito de Dios, porque el propósito de Dios muchas veces no es cambiar las circunstancias, no es mejorar las circunstancias, es cambiarnos y mejorarnos a nosotros. Porque las circunstancias, las situaciones terrenales van a seguir aquí en este mundo. No se van a acabar, pero nosotros somos pasajeros. Y Dios tiene un tiempo determinado para cada uno de los que estamos aquí. Dios, a diferencia de usted, que solo conoce su acta de nacimiento, día, hora y fecha en que nació, el hospital en que nació, Dios conoce otro documento que usted y yo no conocemos: el acta de defunción, día y hora donde vamos a morir.
Y Dios está procesando nuestra vida. Por eso Pedro les dice, ustedes que están dispersados por la fe. Mire, uno podría decir, pero si ellos fueron perseguidos, expatriados por su fe. Sí, pero aún estando por una causa correcta, debemos pasar por pruebas. Porque muchos de estos cristianos que Pedro les escribe, que habían sido expatriados por su fe, habían comenzado a murmurar y a decir, ¿por qué nos pasa esto? Si a causa de nuestra fe hemos sido perseguidos. Usted podrá leer la carta más adelante, y lo que estaba pasando con estos cristianos es que habían iniciado bien la carrera, habían mantenido su fe firme, pero ya comenzaban a declinar y a decir, ¿por qué tanta calamidad? ¿Por qué nos persiguen? Comenzó a haber entre ellos disgusto hacia Dios, que es lo que nos suele pasar cuando no entendemos el motivo de la prueba o el propósito de Dios. Y por eso Pedro le dice, hey, no pierdan la fe. Ustedes deben de saber que Dios está en control. Por eso les dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y luego les agrega y les dice claramente, acérquense a Él, piedra viva. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Porque ustedes aman a quien no han visto, pero un día le verán. Amén. Las pruebas nos hacen más humildes. Dios permite que las pruebas aparezcan en nuestra vida para mantenernos en la raya de la humildad, en especial cuando hemos sido bendecidos en algún área. Muchas veces nuestras bendiciones son la causa de nuestras desviaciones. ¿Ha observado eso? Cuando una persona no sabe administrar las bendiciones de Dios, puede ser la causa de su desvío espiritual. Puede ser la causa de que comience a declinar en su fe. Y entonces esa bendición, ahora el Señor nos va a hacer mostrar que esa bendición que Él nos dio, como lo tenemos claramente en el pueblo de Israel cuando llegó a Canaán, y Dios les había advertido, cuando ustedes lleguen a una tierra donde ustedes no sembraron, donde otros sembraron, ustedes van a recibir lo que no sembraron. Cuídense de no olvidarse de mí. Cuando vean sus ganados, cuando vean sus haciendas, cuando vean sus sembradíos llenos de trigo, no se olviden de mí. Y la nación de Israel, cuando llegó a tener una prosperidad enorme, se olvidó de Dios. Y de hecho, los ciclos del pueblo de Israel, usted los va a ver en sus ciclos, prosperaban, se apartaban de Dios y venía la caída. Se arrepentían, lloraban y Dios los perdonaba, y otra vez. A veces no sabemos administrar las bendiciones que Dios nos está dando. Permítame decirle, yo no sé si usted se ha puesto a contar las bendiciones de Dios, y dice el Salmo que son innumerables. ¿Quiere que empecemos a contar? Levante sus manos. Levante sus manos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por sus manos? Para trabajar. Y si yo le diría que no lo haga, póngase de pie y mueva sus piernas, decir, mire, qué bendición. Amén.
Si yo le diría, empezar a enumerar solamente lo que es de usted, Dios le ha dado, y yo le empezaría a enumerar, no terminaríamos. Por eso dice, innumerables son tus obras, oh Jehová, ¿quién las podrá contar? Estar aquí es una bendición. En Chiapas, en la sierra de Chiapas, han cerrado templos, y no por el COVID, porque ha llegado la delincuencia a tal grado que ya llegaron a afectar y han tenido que salir de sus pueblos algunos. Y esa no es una noticia solamente para alarmarnos, porque llegará un tiempo, hermanos, que no vamos a tener la libertad como ahora. Usted dirá, no, esto no puede pasar en este país. Así se pensaba antes. Este país es impenetrable. Ahí están los acontecimientos del 9/11. Este país tiene una democracia. Este país tiene una seguridad económica. Hermano, no confíes. No confíes en los reinos humanos. Todos perecerán, incluyendo este, del cual yo les he dicho, damos gracias a Dios porque ha sido bendición para muchas naciones, pero incluyendo este. Algún día la fe será prohibida predicarla y manifestarla, a menos que sea bajo circunstancias que no se prediquen ciertas cosas de la Biblia. Por eso hoy nosotros, yo creo que usted ha venido con gozo y con alegría. Y estamos aquí, hemos alabado a Dios de una manera hermosa y nos gozamos y nos alegramos porque este es el día que hizo Jehová y alabamos su nombre. Y quizá no tenía usted deseo y anhelo de venir porque está pasando esta situación que no lo esperaba, pero recuerde, Dios tiene un propósito en las pruebas. Las pruebas nos alejan de las cosas materiales. Porque si no estamos listos para soltar lo terrenal, nunca abrazaremos lo celestial. Las pruebas nos ayudan a no poner nuestra confianza en las cosas materiales. Damos gracias a Dios por las cosas materiales. Amén. Pero no ponemos nuestra mirada en la bendición, sino en el dador de la bendición. Damos gracias a Dios por las cosas que Dios provee y da, y más de lo que le pedimos. Pero en la medida en que nos damos cuenta de la incapacidad que tenemos o que tienen las cosas materiales para resolver un problema mayor, entonces volvemos a poner nuestra confianza en Dios. Hay situaciones en la vida que la chequera no resuelve. Simplemente no resuelve. No se puede. Hay situaciones en la vida que ninguna objeto material puede resolver. Entonces, muchas veces, cuando estamos arraigados, abrazados de las cosas materiales, y yo le voy a pedir que haga una prueba simplemente, usted un autoanálisis de qué tanto usted se ha ido desviando sin saberlo, sin pensarlo y sin quererlo, en abrazar las cosas materiales. Permítame decirle un ejemplo y no es reproche. Usted va a su trabajo aunque se sienta no muy bien de salud. Y cuando se habla del servicio jueves o miércoles, voy a hablar de domingo. Si no me siento muy bien, lo pienso. No es en particular para nadie, es para todos nosotros. Yo no falto a mi trabajo. ¿Por qué?
¿Por qué le doy más? Porque estoy sirviendo y sé que dependo y que si voy, yo sé lo que implica, bueno, si voy no me van a pagar, ya falté. Yo sé que hay consecuencias, pero aún así en nuestra mente tenemos más grabado que nunca podré yo pensar sacrificar un día de trabajo, pero sí un día de culto. Y le podría poner algunos ejemplos que todos vivimos. Entonces, cuando empezamos a abrazar las cosas materiales, Dios dice, es tiempo que pases por una prueba. Ahora, es porque Dios me ama. Dios me ama, porque si yo sigo por ese camino, me voy a perder, me voy a alejar, me voy a enfriar espiritualmente. Es más, voy a comenzar a poner el orden de mis prioridades en otro sentido. Entonces, Dios me ama, Dios no quiere soltarme, y la única forma en que Dios, como me ha hablado una y otra vez, es necesario que yo pase por una prueba. Y entonces Dios me va a volver a enfocar mis ojos hacia Él y a decir, Señor, perdóname, porque yo dedico mucho tiempo a lo material, pero para ti no dedico tiempo. ¿Sabe usted, hermano, que el día de reposo fue hecho para el bien del hombre y no para Dios? Porque Dios no necesita. ¿Sabe que el día de reposo Dios nos los dio en el sábado, en el antiguo tiempo, y el domingo? Usted sabe que hace muchos años, estaba yo leyendo en esta nación, los domingos se cerraban todos los negocios, porque es necesario un descanso. Cuando se empezó a abrir la cadena 7-Eleven, que fue la que dijo 24/7, y comenzar a abrir de lunes a domingo las 24 horas, fue uno de los primeros iniciadores de la cultura de que el domingo es un día más. Pero hace años se sabe por la historia que el domingo se dejaba especialmente para asistir ¿a dónde? A la iglesia. Y no había negocios abiertos. Porque es necesario descansar un día. Es necesario tener un momento de reposo espiritual. Hay salud espiritual, hay salud emocional, hay salud física. Y Dios, por bien de nosotros, estableció, se ha puesto a pensar que dentro de los 10 mandamientos, Dios le dio un mandamiento al pueblo: vas a descansar. Porque Dios sabe que a veces el trabajo material nos absorbe tanto, y sabía que su pueblo, si no le daba un mandamiento, un límite, les iba a perjudicar espiritualmente, físicamente, emocionalmente y familiarmente. Porque el domingo, gloria a Dios, porque usted tiene esa bendición, viene con su familia, viene con los que están en su núcleo familiar. Y qué bendición que hasta es un día de integración familiar. ¿No le parece así? Es un día de integración familiar, que no lo tenemos de lunes a sábado. Por eso el Señor es tan sabio que le dijo a su pueblo: vas a descansar, yo te lo ordeno. Yo recuerdo que mi hermana la mayor tuvo un negocio muy próspero en Acapulco, vendiendo, le dicen ahí, a mayoreo, abarrotes. A las tienditas les vendía, por trailers ella compraba. Y eran los número uno en vender. Llegaron a tener premios de autos por los proveedores, como son las Herdes, todos los productos los abarrotes de despensa. Pero llegaron a trabajar tanto, vendían tanto, aún no abrían y la gente ya estaba formada, y no tenían tiempo para comer, y toda la familia comía donde podía, y era un absorber tremendo.
Y una vez llegó un pastor llamado Timoteo Gutiérrez, que era el pastor de mi familia, y era la hora de lunch y nadie iba a lunch porque todos estaban trabajando, los empleados todos. Y en esa autoridad de Dios entró al negocio y le dijo: bajen las cortinas, cierren las puertas, tengan un tiempo y coman, descansen. Y cuando llega mi hermana: ¿quién ordenó cerrar esto? El siervo de Dios, hermano Timoteo. Está bien. Y después le dijo: mira, si no lo hago así, vas a enfermar a toda tu familia, a toda tu gente. Hermano, pero hey, te estoy diciendo algo en esa autoridad de Dios. Y tuvieron que hacer caso. Yo no estaría en esa condición de hacerlo, ¿verdad? No tengo esa estatura espiritual para llegar pero ese hombre de Dios así lo hizo y obedecieron. Y los domingos ya estaban tentados para seguir abriendo. Porque era cuando el diablo a veces, hermano, nos confunde. Y a partir de ahí, respetaron las horas de comer, respetaron los horarios y respetaron el día de reposo. Hermanos, gloria a Dios por las cosas materiales, pero nos alejan a veces de Dios. Y Dios dice: tienes que pasar una prueba. ¿Cómo comienza el Señor? No lo sé. Pero acuérdese, Dios tiene un propósito. Esto es bien interesante porque las pruebas fijan nuestras expectativas en cosas más superiores. Las pruebas fijan nuestras expectativas en cosas más superiores. ¿Qué quiere decir esto? Porque comenzamos a poner nuestra esperanza en las cosas eternas. Comenzamos a poner nuestra fe y nuestra esperanza en algo más grande que lo que existe en esta tierra. Y acuérdese que la palabra de Dios, aquí mismo Pedro le dice claramente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y luego es algo tan hermoso, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros. Hermanos, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Somos extranjeros y peregrinos. Dice: les ruego a ustedes como extranjeros, grábense, ustedes son extranjeros, son peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Está diciendo: no se dejen dominar. Pongan sus miradas en algo más superior, en algo más que rebasa lo que estos ojos miran. Cantamos himnos hermosos que dicen: yo tengo una mansión más allá del sol. Cantamos esos himnos que nos recuerdan que nuestras expectativas no deben estar en esta tierra. Yo le quiero decir una noticia, no sé si buena o mala. En 20, 30 años, 40, usted y yo ya no vamos a estar aquí, quizá. ¿Dónde estaremos? Así que tenemos que poner nuestras expectativas ¿en dónde? Puesto los ojos ¿en dónde? En Jesús. Buscad las cosas de arriba. Busca el reino de Dios. Pon tu mirada en las cosas de arriba, hermano. Y las cosas terrenales son importantes, necesarias, valiosas, pero nunca dejes que tu expectativa mayor, tu expectativa superior cambie aquí, porque entonces pierdes el rumbo. Las pruebas revelan lo que en realidad amamos.
Las pruebas verifican si nuestro amor por Dios sigue siendo ese primer amor. Jesús dijo que el verdadero seguidor viene a Él sin reservas. No pone reservas, no pone condiciones. Cuando venimos al Señor y le servimos al Señor, hermanos, nos da una carta, una hoja en blanco. Nos dice, firma. Nadie firma algo en blanco. Pero cuando el Señor nos llama a su servicio, el Señor nos llama a su obra o nos llama a que caminemos con Él, nos dice, firma esto. ¿Y alguien tendría miedo de firmarle a Dios en blanco? ¿O le quiere poner condiciones? Porque que una cosa estamos seguros, que Dios nunca pondrá algo menor a lo que nosotros podríamos poner. Él siempre, siempre, siempre es fiel. Y su amor es profundo, compasivo, amoroso. Pero es necesario que nosotros nos soltemos. Los niños nos dan ese ejemplo. Cuando usted lleva a sus hijos al parque y ellos están en un columpio y ellos se toman de sus manitas, usted le dice, suéltate. Y él sin reserva no le dice, ¿me vas a dejar caer? No pregunta, solamente se suelta, porque sabe que su padre nunca lo va a dejar que se caiga, no va a dejar que se lastime, lo va a abrazar. Pero cuando estamos nosotros amando y no queremos soltar, hermanos, necesitamos saber que Dios nos sostiene. Un alpinista que escaló una gran montaña de hielo, vino una tormenta. Y cuando vino la tormenta, comenzó a descender en su cuerda, comenzó a descender, pero llegó un momento en que la cuerda se acabó. Pero como había tanta neblina, él se aferró a la cuerda, dijo, no me puedo soltar, no tengo opción. Ya no tenía más cuerda hacia abajo, pero no veía. Él pensaba que había un precipicio, pensó que había una distancia y si se soltaba se iba a morir. Pasó toda la noche aferrado a la cuerda, agarrado. Al siguiente día los rescatistas cuando fueron ya había pasado la neblina y no comprendían por qué él estaba tan aferrado a la cuerda si solamente estaba a unos pies así de pisar, de llegar a tierra. Pero prefirió aferrarse a la cuerda por su seguridad. Y decían, pero ¿por qué? Si solo así le faltaba. Pero como no veía, confió en la cuerda. Hermano, Dios a veces va a hacer que tu cuerda se acabe y no vas a ver nada, pero esa es la fe. Si se viera ya no es fe. Si tú vieras ya no es fe. La fe es una convicción, una certeza que aunque no lo ves, crees porque Dios es fiel a su palabra. Suéltate de esa cuerda y déjate guiar en los brazos de Jesús. Amén. Las pruebas nos enseñan la bendición de la obediencia. ¿Cuántos obedientes hay aquí? A Dios. ¿Sí? Bueno, gloria a Dios. Porque las pruebas nos van a enseñar la bendición de la obediencia. Un día, por la noche, le dice Dios a Abraham, Abraham, yo te di un hijo porque es el hijo de la herencia. Te di un hijo de bendición, pero tu hijo se ha convertido en tu ídolo. Tu hijo se ha convertido en lo más grande para ti. Has descuidado tu comunión conmigo. Te has desviado. Incluso este hijo que es de bendición, estoy viendo que ya no lo está haciendo para ti. Por lo tanto, te voy a pedir que me des a tu hijo, que me regreses a tu hijo. Señor, dámelo. La Biblia dice que Abraham en obediencia, y vemos ahí el proceso de una prueba tan grande, hizo como Dios le mandó.
Y cuando llegó al lugar donde tenía que entregar a su hijo, el joven Isaac le dice: ¿dónde está el cordero? Abraham recordó nuevamente dónde tenía que poner su fe. Abraham recordó nuevamente que obedecer a Dios trae bendición. Y le dijo con firmeza: hijo, Jehová proveerá. ¿Cuántos han dicho esa palabra en algún momento de crisis, de prueba? Hija, Jehová proveerá. Esposo, esposa, Jehová proveerá. Pero ¿dónde está el cordero? Jehová proveerá. Y pasó el tiempo y no había provisión. Tal muchacho lo prepara, levanta su mano para sacrificarlo como Dios le había pedido. Y el ángel le dice: Abraham, no lo hagas, porque he visto tu obediencia. Queridos hermanos, las pruebas nos enseñan la bendición de la obediencia a Dios. ¿En qué área? ¿En qué área de mi vida el Señor quiere enseñarme la obediencia? Nosotros sabemos que Dios es un Padre amoroso, pero también un Padre que no le gusta tener hijos desobedientes. Los corrige también. No le gusta tener hijos que sean hijos que no honran a su padre. Él quiere que lo honremos. Y a veces nos tendrá que permitir una prueba para que volvamos al camino de la obediencia. Cuando obedecemos la voluntad de Dios en medio de una prueba, somos bendecidos. Y las pruebas nos van a mostrar siempre la bendición, porque Dios es un Dios que siempre, hermanos, la Biblia lo describe así: es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es un galardonador? Un Dios generoso, un Dios que no le puede dar, da. Y da con medida buena, remecida. Amén. La medida remecida es cuando se le mueve para que entre más. ¿Está pasando usted alguna prueba? ¿Qué le quiere enseñar Dios? Hermanos, esto no debe olvidarnos. La prueba nos permite ayudar y comprender a los demás que están en sufrimiento. A veces, cuando el sufrimiento y las penalidades nos sobrevienen, es posible que no tenga otro propósito que el capacitarnos para poder socorrer a otros que están pasando un problema, una lucha, una enfermedad similar. ¿Sabe una cosa? Las pruebas nos hacen más sensibles. Nos hacen más sensibles. Dice la palabra de Dios que estas pruebas también tienen como objetivo consolar a otros. Pablo escribe: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Resulta maravilloso que Dios nos permite aprender para poder compartir con otros nuestra experiencia, y nos hace más sensibles. Cuando no hemos pasado por una prueba, a veces somos duros con otros. A veces no somos sensibles al dolor de otros. Pero cuando Dios nos permite pasar por ese momento, podemos sentir sensibilidad por otro. La sensibilidad nace cuando vemos amenazada nuestra seguridad, cuando vemos amenazado nuestro momento de vida. Y nos debe recordar que somos vulnerables. El día de ayer, un alumno del instituto le tocaba el fervorín.
pero comenzó a sentirse mal de salud, comenzó a darle una parálisis. Y me mandaron llamar para que orara por él. Y él me decía llorando, es que no me quiero ir, porque me toca el fervorín. Yo no me quiero ir. Le dije, vamos a orar y no te preocupes, alguien va a predicar en tu lugar. Y yo me acordé de un momento que yo pasé en algún momento también de esa misma manifestación. Y dije, no, yo tengo que predicar. Prediqué en 2 servicios, pero cuando terminé yo ya no podía hablar. Y me fue muy mal. Y me llevó casi 2 meses de no poder incorporarme. Y yo le decía al Señor, ¿por qué? Me dijo, es que no era necesario que lo hicieras. Había alguien más que lo hiciera. Pero me decía el hermano, pero es que no me puedo retirar, es que estoy en mis clases, es que en mi instituto. Le dije, usted se va a su casa, se va a descansar, alguien más va a predicar. Porque yo recuerdo que yo le dije, yo viví eso. Yo no quiero que usted llegue a eso. Vaya a casa, alguien más va a predicar. Yo ahorita veo sus faltas, no se preocupe, váyase a casa, descanse, atiéndase. Y con lágrimas se fue, pero la sensibilidad, cuando hemos pasado por algo similar, nos hace sensibles. Cuando no nos hace sensibles, pensamos que la gente no se esfuerza demasiado, pensamos que las personas no hacen lo necesario, pero cuando hemos pasado por ahí, le aseguro que se va a acordar y va a decir, la prueba que yo pasé me hizo más sensible. Por lo tanto, Dios está trabajando en mi sensibilidad. Dios está trabajando en mi forma de ver a los demás. Alguien dijo que mientras nosotros estamos tranquilos y cómodos, cada vez perdemos más la sensibilidad. La Biblia nos narra de una mujer que ante el aparente sufrimiento de su pueblo no hacía nada. Pero alguien le recordó y ella volvió a la sensibilidad. Dice la palabra de Dios que llegó el momento en que se acercan a ella, su tío, y le dice, mira, ¿tú crees que esta amenaza que tiene tu pueblo, tú vas a salir viva de esto? ¿Tú qué opinas, Esther? Esther estaba en una situación cómoda, era la reina, y su pueblo estaba en sufrimiento. Es más, Amán había tramado matar a todos. Y cuando Amán trama el plan para exterminar a los judíos, Mardoqueo viene y hay unas palabras tan poderosas que le dice Mardoqueo a su sobrina o su hija adoptiva Esther. Le dice, si tú no haces nada por tu pueblo, no creas que también vas a escapar. Le recuerda que ella era judía. Y quién sabe si mañana a estas horas también tú estés con vida. Eso sacudió a Esther y la hizo sensible cuando se vio en peligro ella. Hermanos, a veces tenemos que vernos nosotros en una situación de peligro para ser sensibles. Tenemos que ver nuestra fragilidad para ser sensibles. Esther, hasta ese momento, no había movido un solo dedo. Pero Mardoqueo hace reaccionar a Esther. Esther arriesga su propia vida. Y es ese texto tan famoso que ella declara, si perezco, que perezca. Porque no podía intervenir ante el rey si no era llamada. Si el rey no extendía su cetro, era juicio, porque no podía entrar al lugar real sin que fuera llamada por el rey. Pero lo que está haciendo Mardoqueo le está diciendo, Esther, estamos en una prueba y tú no estás haciendo nada. Tú también estás en el mismo riesgo.
Y eso la sensibiliza, hermano. La prueba es aquello que muchas veces nosotros, mientras no nos vemos afectados, mientras yo y mi casa esté bien, mientras yo esté bien, pierdo la sensibilidad. Pero cuando Dios rompe ese cerco y comienzo a ver que también yo estoy en esa situación, me vuelvo vulnerable, me vuelvo comprensivo, me vuelvo sensible y me vuelvo también hacia el dolor de los demás. Las pruebas producen en nosotros también fortaleza y resistencia. No solamente nos hacen sensibles al sufrimiento, sino también nos hacen más resistentes. Uno de los propósitos de Dios con las pruebas es darnos mayor fortaleza. Al atravesar una prueba, los músculos espirituales se ejercitan y se fortalecen cuando llega la prueba. Esto significa que Dios quiere que nuestros músculos espirituales se desarrollen y no nos quedemos pequeñitos. Mientras más venga la prueba que Dios permita, porque Dios permite la prueba, no la tentación, porque Dios no tienta a nadie, sino la prueba. Él la permite. Debo pensar qué es lo que Dios está tratando de decirme. Quiere que que mi vida se fortalezca, que yo desarrolle más mi fe, que se fortalezca mi vida de oración. Y le voy a decir que si usted encuentra el significado o el propósito de Dios en la prueba, usted se va a fortalecer, hermano. Usted no va a ser débil. Usted va a poder consolar a otros. Usted se va a volver una columna en la iglesia. Usted se va a volver una columna en la familia. Hace falta que en las familias haya columnas. Hace algún tiempo una hermana me dijo: hermano, estoy orando porque en mi casa yo no sé qué va a pasar cuando yo ya me vaya. Porque yo soy los que estoy ahí siempre empujándolos a que vayan a la iglesia. Yo los estoy exhortando a que oren, a que lean la Biblia. Yo estoy siempre pendientes y nadie veo que quiera seguir el ejemplo. Y yo hablé con una de mis hijas y le dije: mira, no sé cuántos años me queden, pero necesitas prepararte para que tú sigas siendo esa fortaleza en la familia. Hay familias que así se mantienen. Porque una o dos están peleando la batalla, están fortaleciéndose y están sosteniendo a la familia. Pero eso no debe de ser así. Porque el día que no esté mamá, papá, luego dicen: ¿y ahora quién va a orar por mí? Una ocasión que iba a partir una hermana ya grande de oración, alguien le dijo: hermana, ¿y ahora quién va a orar por mí? No le podía que se iba, no le podía lo que estaba, le podía. ¿Y ahora quién va a orar por mí? Y le dice a la hermana: pues mira, hijita, yo lloré mucho por ti, ahora te toca a ti. Así, las pruebas nos van a fortalecer vida de oración, nos van a fortalecer nuestra fe, nos van a fortalecer nuestra relación con Dios. Y quizás muchos no tomamos en cuenta esto, pero las pruebas nos permiten que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Decir gloria a Dios es hermoso, ¿verdad? Y lo decimos, y yo le puedo decir: demos gloria a Dios, y damos gloria a Dios. Pero hay una forma de dar gloria a Dios. Hay una manera de dar gloria a Dios. Es cuando somos probados y nos sometemos a la voluntad de Dios, estamos glorificando a Dios. Ese gloria a Dios que damos cuando estamos en la prueba no es con palabras, sino es con nuestra obediencia y nuestra sujeción a Dios. No se oye en un templo, no se oye en un territorio como este, se oye en el cielo. Fuerte ese gloria a Dios. Porque esa persona está esperando en Dios. Permite que Dios sea glorificado en tu vida, hermano. Hermana, sigue adelante. Esfuérzate, sé valiente, levántate. La carrera no ha terminado.
Afila bien tu espada. La lucha sigue. Yo te quiero decir que Herodes quería la cabeza de Juan, porque Juan denunciaba su pecado. Y Juan dijo, ¿quieres mi cabeza? Está bien, pero yo voy a seguir predicando. Porque al final, de todos modos, iba a tener su cabeza. Hermano, Satanás quiere tu cabeza. Que valga la pena. La vas a tener, pero te voy a dar guerra. Eso fue lo que le dijo Juan. Te voy a dar guerra. ¿Tú quieres mi cabeza? Yo te voy a dar guerra. Voy a denunciar tu pecado. Voy a predicar el reino de Dios. Y voy a seguir diciendo que no es lícito que vivas con la mujer de tu hermano. En otras palabras, Juan dijo, la vas a tener, pero no va a ser gratis. Querido hermano, hermana, Satanás ha puesto también a trabajar su armamento para que tú no llegues a la meta. Pero si tú dices, no me vas a detener, y si de todos modos vas a atacar o vas a hacer lo que tengas que hacer contra mí, mientras Dios no te lo permita, no vas a tocar mi casa, no vas a tocar a mi familia, porque mi casa, mi familia, así como en el tiempo del Éxodo, tienen la sangre del Cordero. Pero si Dios lo permite, te voy a dar batalla. Si Dios lo permite, voy a pelear la batalla, voy a salir en esta prueba, voy a salir victorioso, porque yo sé que mi Redentor vive y yo no estoy solo. Hermano, hermana, levántate en el nombre de Jesucristo. Y en esta tarde, mañana, aún yo te pido que vengas en oración y le digas, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esta prueba? ¿Cuál es tu propósito que quieres hacerme conocer? Y el Señor te va a hablar en oración. Y entonces podríamos cantar como una realidad ese canto que dice, ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Y si aún las aves tienen un asilo seguro en Él, entonces yo estaré cantando alegre. Yo viviré siempre aquí, porque si cuida de las aves, también cuidará de mí. Te pido que se ponga de pie y que podamos venir en oración y decirle al Señor, Señor, tómame, ayúdame en esta prueba. La estrofa 2 dice, nunca te desalientes. Quisiera en este momento, hermano, que en verdad hagamos una oración y que usted pueda dejar que el Señor en su presencia lo fortalezca. Yo le quiero pedir que hagamos este paso de fe. Venga aquí, vamos a orar juntos. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos dé fortaleza, que nos dé su ayuda, que nos ayude a seguir adelante, que no claudiquemos, que nos mantengamos firmes en Dios. Pero me gustaría que cantáramos así, en este lugar, en este altar, este canto. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras ir, cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Aleluya, cántelo. Tienen
seguro asilo en él.